Mi nombre es David Yumikinga, soy su docente de filosofía. Un gusto poder compartir con ustedes y sumergirnos a este mundo filosófico, a este mundo donde vamos a entender la importancia de la filosofía, cómo la filosofía es importante para mi vida, cómo la filosofía inicia, porque la filosofía es la base, los cimientos de un conocimiento amplio de todas las ramas de las ciencias, ¿no? Entonces, vamos a ir poco a poco siguiendo estos pasos filosóficos para poder entender un nuevo camino, ¿no? Un nuevo sentido de la vida, en pocas palabras, un sentido filosófico. Para eso vamos a entender qué es una vida filosófica. Muchos nosotros sabemos qué es vida, ¿no? Yo como persona, toda mi etapa de inicio hasta la muerte se llama vida, pero una vida filosófica, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que nosotros tenemos que seguir una vida filosófica? Entonces, para entender eso es muy importante comprender. Los seres humanos son seres sociales. Esto lo dice René Descartes cuando habla del hombre animal político, ¿no? Y también cuando habla Rousseau, que el hombre por naturaleza es bueno. Entonces el hombre por naturaleza siempre va a buscar comunicarse, comunicar algo, intercambiar ideas con otras personas, con otros entornos sociales, culturales, y en este caso, el lenguaje es el que nos ayuda en esto, ¿no? Los medios de comunicación masiva, las redes sociales, el colegio, la familia, los compañeros, los vecinos del barrio, mi mamá, mi familia, entre otros, ¿no? Este proceso de intercambio permite que las diversas formas de interpretar la realidad se difundan en la sociedad. Nosotros cuando dialogamos con las personas damos a entender nuestro punto de vista, sea positivo o sea negativo, pero damos a entender un punto que nosotros creemos, tal vez por conocimiento externo o por conocimiento a través de nuestra propia experiencia. Pues es muy importante entender esto, ¿no? Cuando una forma de entender el mundo se convierte en mayoritaria, se vuelve cotidiana, casi no se la discute, como el de eh, la Cruz Roja. Cuando nosotros sabemos que vemos una Cruz Roja, sabemos que ya es de la salud. O el símbolo del hospital o el símbolo de los abogados, de la justicia, ¿no? Entonces, nosotros inconscientemente se ha llegado a un acuerdo que el 991 es para emergencias en todo el mundo. 991 emergencias. Entonces, si nosotros hacemos eso, inconscientemente, al ser mayoritario, se vuelve como algo cotidiano para nuestras vidas, pero, y no se la discute, ¿no? No decimos, bueno, ¿por qué? Si yo llamo 992, ¿qué tiene que ver? Entonces, eh, esto se ha relacionado con el sentido común, ¿no? Como el de los números 1, 2, 3, 4 y saber que los números son infinitos. No podemos discutir eso y llegamos a un sentido común, a algo que ya se queda ahí plasmado, ¿no? Pues muy importante entender que en el vivir de la filosofía en una vida se desarrolla el pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Aquella capacidad que nos permite eh, desmenuzar una idea, desmenuzar y sacar un punto específico. Después de haber analizado toda esa idea, sacamos puntos específicos. Entonces la filosofía fomenta la capacidad de cuestionar, analizar y evaluar las ideas y argumentos de manera rigurosa y reflexiva. Entonces nosotros desmenuzamos una idea en pedacitos y cada pedacito estudiamos, analizamos y reflexionamos y después sacamos una conclusión, ¿no? Esto ayuda a desarrollar un pensamiento crítico sólido que es esencial para una toma de decisiones. Pues muy importante cuando nosotros estemos en este ámbito de querer tomar decisiones, empecemos a desglosar esa idea, ¿no? Ese pensamiento, ese pensar de que tenemos que hacer algo, pero ¿por qué? Entonces nosotros, antes de tomar una decisión, vamos a desglosar, ¿no? Analizar las consecuencias positivas, negativas, el bien, el mal, cómo me iría, cómo no me iría, cómo puedo mejorar. Entonces nosotros tomamos estas decisiones y logramos resolver el problema, ¿no? Logramos resolver aspectos de la vida. Entonces, ese es pensamiento crítico. Cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad y esa realidad empezamos a analizarla desde varios puntos de vista. Cuando nosotros analizamos desde varios puntos de vista, podemos desarrollar un pensamiento crítico y al hacerlo y hacer esto permite que nosotros desarrollemos nuevas capacidades de análisis, de reflexión. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos ese desarrollo del pensamiento crítico. También viene la clarificación de valores y creencias. Primero recordar que nosotros somos seres humanos que nos regimos por normas. Estas normas nos permiten tener valores y estos valores nos permiten tener una ética. Entonces es muy importante entender que los valores por esencia se nos va dando por las personas que nos rodean, por las personas que están en nuestro entorno.
En nuestro caso, nuestra familia, que cuando tu mamá te dice, no hagas eso porque es malo, saluda a las personas, da gracias, di por favor. Cuando empujes, perdón, disculpe. Cuando compras algo, gracias, muy amable. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Entonces, esos valores nos permiten crecer una forma de vida, una forma de comportamiento de nosotros. Y luego vienen las creencias, ¿no? Las creencias que, en este caso, el decálogo, en las creencias cristianas, que nosotros existen 10 mandamientos, que los cristianos tienen que seguir estos mandamientos. Entonces, es muy importante clarificar estos dos puntos, ¿no? A través de una reflexión filosófica, las personas pueden examinar y clarificar sus propios valores, creencias y sus posiciones subyacentes. Esto les permite entender mejor quiénes son los que valoran y por qué actúan de cierta manera, lo que a su vez se puede conducir a una vida más auténtica y significativa. Como les decía, cuando tú tienes claro estos principios morales, principios éticos, estos sentidos comunes de la vida, tú vas a poder vivir pacíficamente, con un sentido, una vida más auténtica y significativa, porque vas a dar un peso o un valor como persona. No es lo mismo ver una persona en la calle que una persona que tiene un título universitario. Entonces, las personas que estudian con un título universitario tienen un peso más grande que una persona que no estudió. Entonces es muy importante entender que a veces los grandes sacrificios nos permiten tener una vida más significativa, más auténtica como persona, ¿no? No el hecho del trabajo, porque a veces hay profesionales que no tienen, se gradúan y no tienen trabajo, sino que te permite vivir con un conocimiento más amplio de la realidad. También viene la exploración de preguntas fundamentales. La filosofía aborda preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la realidad, el conocimiento, la moralidad, la existencia humana y otros temas trascendentales como la existencia de Dios, el alma, el espíritu, la metafísica, el ente, el ser. Entonces, es muy importante entender que la filosofía aborda varias preguntas. Al involucrarse en estas preguntas, las personas pueden profundizar su comprensión del mundo y a sí mismas, así como desarrollar una mayor comprensión de la complejidad y la diversidad del pensamiento humano. Para que se entienda esto, nosotros siempre vamos a estar en este cuestionarnos de la vida. Hay una etapa cuando eres niño, el del porqué de las cosas. Mamá, ¿por qué sale el sol? Porque gira a través de la Tierra. ¿Por qué? Porque la Tierra gira. ¿Por qué? Porque la galaxia, la gravedad le permite. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nosotros tenemos que ir contestando esas preguntas, ¿no? Para no dejar esos vacíos en los niños, ¿no? Entonces es muy importante que entender que desde que somos niños, las preguntas van a permitirnos a nosotros involucrarnos más y conocer más y así desarrollar una apreciación de las cosas más complicadas de entender, ¿no? De la diversidad del conocimiento, porque podemos hablar de los cosmos, los astros, los planetas, y como nosotros no nos hacemos estas preguntas, carecemos de conocimiento. Por eso la filosofía te incita a preguntarte de todo aquello que nos rodea, de nuestra moral, de nuestro conocimiento, y lo más importante, de la existencia humana, ¿quién soy yo como persona? Luego viene algo muy importante, ¿no? Una vida filosófica no solo implica pensar con sentido común y racionalidad, sino que también promueve la exploración activa de preguntas importantes y el desarrollo de habilidades cognitivas y emocionales valiosas y la búsqueda de una comprensión más profunda y significativa del mundo y de uno mismo. Para entender esto, la vida debe tener un sentido coherente. ¿Y cómo nosotros damos este sentido coherente? Primero, preguntándonos el porqué de las cosas, para así nosotros buscar una investigación y así lograr tener este pensamiento y un sentido común. Cuando tú adquieres este sentido común es porque ya averiguaste algo, ¿no? Ya sabes cuál es el resultado. No es necesario estar profundizando cada vez más porque tú ya sabes qué es el resultado, ¿no? 2 más 2 es 4. Listo. Sentido común, tú sabes que es 4, ¿no es cierto? No necesariamente seguir pensando por qué el 2 y más 2 es 4, sino que usamos el sentido común y llegamos a ese punto, ¿no? Pero ahora hay preguntas que sí merecen un poco más de profundidad, que se apartan de nuestro sentido común, como es el de la existencia de Dios. También vienen las habilidades cognitivas, las emociones, los sentimientos, cuánto pesa un sentimiento,
cuánto duele un sentimiento. Entonces, cosas que se van del sentido común, pero nos permite involucrarnos más en esta búsqueda, ¿no? Y cuando nosotros nos involucramos en esta búsqueda, vamos a comprender de mejor manera el significado del mundo y de nosotros mismos. Pues es importante cuestionarse de las cosas, cuestionarse de cómo actúo yo, cómo actúa la otra persona, qué me quiere decir, cómo me lo dice, en qué momento me lo dice, por qué me lo dice y cómo voy a responder a lo que la persona me dice. Entonces, una vida filosófica es eso, ¿no? Estar en constante cuestionamiento de las acciones que nos rodean en nuestro entorno, las acciones que nos permiten a nosotros mismos conocernos y también esas acciones que nos ayudan a nosotros a seguir cambiando como personas con el pasar del tiempo. Es muy importante que siempre estemos en un constante descubrimiento de las cosas, el tiempo, la naturaleza, los astros, los planetas. Es importante que el hombre no abandone esta búsqueda de conocer más. Entonces, para resumir la clase, la filosofía no solo implica pensar con sentido común y racional, sino que también promueve la exploración activa de preguntas importantes, el desarrollo de habilidades cognitivas. A través de una investigación nosotros vamos a desarrollar nuevas habilidades y estas habilidades nos van y nos van a permitir poder relacionarnos de mejor manera y entender las cosas de la vida desde un sentido más amplio, desde un pensamiento más tangible, ¿no? Que un pensamiento que se permita ver y la gente diga, esta persona es coherente con lo que hace, con lo que dice y con lo que transmite. Es muy importante que el hombre logre este balance a través de una filosofía continua. ¿Qué es una filosofía continua? Estar preguntándose constantemente el porqué de las cosas, cómo se dan las cosas para llegar a un solo resultado y este resultado te va a poder vivir, te va a permitir una vida plena. Nos veremos en la próxima clase. Un gusto poder compartir con ustedes y seguiremos viendo otros temas en las siguientes clases posteriores.